Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, una vez más nos encontramos a través de la señal de la Nuevo Tiempo en su programa Reavivados por su Palabra. Hemos recibido ya en la primera parte la motivación bíblica del pasaje que hoy nos toca. Y este sector, titulado Creed en sus profetas, nos trae la visión inspirada que Dios mismo ha provisto para su pueblo respecto a todo lo que nosotros muchas veces no llegamos a alcanzar, a entender o a percibir. Está con nosotros el pastor Bruno Razo, quien nos trae justamente estos párrafos inspirados. Gracias, Pastor Ever, y lo hacemos con alegría, lo hacemos con respeto y lo hacemos también con mucha gratitud a Dios porque nos da la oportunidad y también con mucha gratitud a todos nuestros amigos y hermanos que diariamente nos encontramos a través de la radio, la televisión, internet, con una misma necesidad, con una misma intención, la búsqueda profunda del Señor y del conocimiento de su palabra. Pues bien, habíamos revisado el capítulo 17 del libro de Levítico, donde establece varias regulaciones sobre los sacrificios, sobre diferentes ofrendas, pero algunas de ellas, por ejemplo, cuando traía un animalito, parte de esa carne podía ser comida, pero había una regulación, debía completamente quitarse la sangre del animal. También cuando se practicaba la alimentación común y cotidiana entre el pueblo, Dios había establecido que debía desangrarse por completo ese animal y recién comer la sangre. Obviamente era un animal limpio, de los que había hace unos días habíamos visto que Dios estableció. Sin embargo, hay una estipulación muy clara, prohibición de comer la carne con su sangre. ¿Por qué era esto? Voy a leer textualmente la explicación que aparece en Hechos de los Apóstoles. Y dice así: los paganos estaban acostumbrados a comer la carne de animales estrangulados, mientras que a los judíos se les había enseñado divinamente que cuando se mataban bestias para el consumo, se debía ejercer un cuidado particular de que se desangrara bien el cuerpo. De otra manera, la carne no se consideraría saludable. Dios había ordenado esto a los judíos para la conservación de su salud. Los judíos consideraban pecaminoso usar sangre como alimento. Sostenían que la sangre era la vida y que el derramamiento de la sangre era consecuencia del pecado. Así que por esa razón espiritual
y por una razón también de salud, no comían la sangre de aquellos animales que Dios había permitido que comieran, porque en un principio el plan original no era así. El plan original era frutos, verduras, granos. Así que cuando Dios permitió que comieran, dio un listado, ya lo hemos visto en Levítico capítulo 11, dio un listado de qué animales se podían comer, pero dentro de lo que no se podía comer porque no era saludable, entonces estaba el tema de la sangre, así también como las grasas. Ahora es interesante que tanto la sangre y las grasas de los productos animales se ha demostrado, la ciencia lo ha demostrado, ya no solamente recientemente, sino de hace tiempo atrás, de que es muy dañino para la salud y que la sangre, por ejemplo, trae muchas impurezas, trae ciertas cosas que son dañinas, elementos que son dañinos para el propio organismo del ser humano. ¿Sabes, Eber, que este es un hecho que se repite? Yo leí hace muchos años un librito pequeño que decía, y la Biblia tenía razón. En muchos temas, ¿no? Incluso en temas de astronomía, temas científicos, la Tierra redonda, claro, cuelga sobre la nada. Entonces hubo un momento que, la Biblia siempre dijo lo mismo, y hubo un momento que la ciencia tenía otra postura, pero andando el tiempo, y la Biblia tenía razón en esas cuestiones, aunque la Biblia no es un libro de astronomía, aunque no es un libro de ciencia, ¿no es cierto? Y la Biblia tenía razón. Y pasó también en estos temas de salud. Claro. La medicina fue creciendo, fue madurando. Hubo un momento que la medicina consideraba la fiebre un exceso de vitalidad. Entonces le aplicaban con ventosa y le sacaban la sangre para que disminuyera la vitalidad. Y andando el tiempo la ciencia rectificó sus conceptos, y así como quien se saca el sombrero, y la Biblia tenía razón, ¿no? Y este es uno de esos temas, y la Biblia tenía razón. Pues bien, ahora hay una cosa bastante contradictoria. Ahora quiero plantearle el otro lado. Cuando Jesús viene en el Nuevo Testamento, Él mismo dice que hay que comer y beber su sangre. ¿Por qué se le pide a un cristiano que coma y beba la sangre de Cristo? ¿Son estas palabras literales o simbólicas? Buena pregunta. Y vamos a lo que el Espíritu de Profecía nos responde. La declaración dice así: debéis recibir y asimilar sus palabras. Estas deben llegar a formar parte de vosotros. Esto es lo que significa comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. ¿Qué significa entonces? Recibir, asimilar y que lleguen a ser parte de nosotros. Debéis vivir por cada palabra que procede de la boca de Dios, es decir, lo que Dios ha revelado. No todo ha sido revelado, porque no podríamos soportar tal revelación. Pero Dios ha revelado todo lo que es necesario para nuestra salvación. No debemos dejar su palabra para aceptar las suposiciones de los seres humanos. Qué interesante, muy aclaratoria está. Ahora, Eber, yo quiero insistir un poquito más, primero desde el punto de vista negativo y después desde el punto de vista positivo. Desde lo negativo, si yo suponiera, si nosotros vamos a supusiera que al comer la sangre, es una expresión literal, estoy comiendo a Cristo. Entonces lo como, que lo mastico, y después que lo digiero a Cristo, y lo que después no se digiere, ¿qué hago? Lo elimino, lo expulso a Cristo. ¿Te das cuenta que no da para pensar que es literal? Claro. Entonces, pero sí da para pensar que es simbólico. El mismo proceso. La declaración dice, recibir, asimilar y que llegue a ser parte de nosotros. Cuando nosotros comemos algo, lo recibimos, lo digerimos, lo asimilamos y llega a ser parte de nosotros. Eso es lo que significa comer la sangre, comer y beber su sangre. Significa recibir su palabra, asimilarla. Por eso Jeremías también dice, fueron halladas tus palabras, me las comí y me fueron por gozo y por alegría de corazón. Por eso el Evangelio dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que significa comer, comer su carne,
y tomar su sangre. Comer la carne nos transformaríamos en ¿qué? Claro, seríamos antropófagos. Comiendo la carne de alguien. Claro. No es eso lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice es comamos las palabras de Cristo. Como las palabras de Cristo son vida, porque cuando Él creó, ¿cómo creó? Por su palabra. Dice, Él habló y fue hecho. Él mandó y existió. Así que quien come la palabra está comiendo de la vida de Dios. Por eso se alimenta, por eso se nutre, por eso tiene fuerza, por eso encuentra orientación para educar a los hijos, mantener la familia, enfrentar las crisis y salir adelante en la vida. Porque la palabra es la vida de Dios. Qué bueno. Eso es interesante, ¿no? Porque realmente la palabra es Jesús y no hay otra manera de entenderlo. Y esa palabra, que es el pan de vida, se ofrece a nosotros para alimentarnos. Así es. Qué bueno. Amigos, estamos aprovechando este estudio tan maravilloso con el apoyo del Espíritu de Profecía. Retornamos enseguida. ¿Qué tal? ¿Estás enamorando? ¿Estás con pareja? Pues escucha la cita que tengo para el día de hoy. El casamiento es algo que afectará vuestra vida en este mundo y en el venidero. Una persona que sea sinceramente cristiana no hará progresar sus planes en esa dirección sin saber si Dios aprueba su conducta. No querrá elegir por su cuenta, sino que reconocerá que a Dios incumbe decidir por ella. Si hay un tema que debiera considerarse con mente serena y juicio desapasionado, es el tema del matrimonio. Si alguna vez la Biblia es necesaria como consejera, es antes de tomar un paso que unirá a dos personas por toda la vida. ¿Qué tal? Interesante, ¿verdad? Esta cita tú puedes encontrar en este libro maravilloso, Carta para Jóvenes Enamorados, escrito por Ellen G. de White, una autora conocida mundialmente. Te invito a que tú puedas adquirir este material y que no se pierda de tu biblioteca personal, o si te gustan la tecnología, puedes descargar la aplicación Ellen G. de White del App Store o del Play Store. Aprovechamos estos instantes para presentarles una invitación y luego pedir la bendición de Dios en la voz del pastor Bruno Razo. Yo retomo las palabras de Jeremías y se las dejo. Él dijo, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y me fueron por alegría y por gozo de corazón. Aliméntese todos los días, prioritariamente, de la palabra de Dios, en la lectura, en el estudio, en la reflexión y en la práctica de ese mensaje en nuestra vida. Nos será por alegría y por gozo de corazón. Ahora vamos a orar. Señor, te agradecemos porque tu palabra es vida. Queremos recibir tu vida al recibir tu palabra, no solo para leerla, para entenderla, para explicarla, sino para que produzca paz, fortaleza, fe, esperanza, para vivirla en plenitud, para compartirla con fidelidad. Te ruego que seas con todos nuestros amigos y hermanos durante este día, que nos bendigas a todos en tu gracia y misericordia, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amigos, tenemos un compromiso, un encuentro marcado, cada día repasando un capítulo con la ayuda del Espíritu Santo, inspirando a los profetas y presentándonos estos consejos motivadores. Nos vemos el día de mañana.